buena. Tiziana, antes de que te vayas, ¿algún tipo de duda concreta sobre lo tuyo? Además de lo que dijimos, ¿no? Mira, me anoté las preguntas, pero no tengo más. Cualquier cosa después, La no mandás. sé, pongo un comentario, te mando un Sí, la mail. mandás como comentario, no hay duda. No, no hay drama. Pero te lo decía Dale, básicamente para que te vayas en paz. Yo recupero dale. Gracias. Lucho, Sí, Lucho, sí. te quería preguntar a dónde te tengo que hablar del foro. Fíjate que en la segunda semana de la plataforma dice algo así como en torno a monografías o posibles temas de monografías o algo por el estilo. Te metes ahí y te vas a fijar que hay como una seguidilla de alumnos que ya no hablan porque nada, no tiene mucho sentido el foro para algunos. Ya. ¿Te ubicás lo que estoy diciendo? Ok, sí. Vale, fíjate ahí. Hoy respondí lo último, después Tomás García, que había escrito hace 2 o 3 días atrás. Así que está todo respondido. Así que arranca ahí. Si te vas a meter por primera vez, como de hecho te vas a meter, lo único que pido es que desarrolles como seriamente tu tema. O sea, hacemos una especie de abstract de lo que estás queriendo hacer, con qué lo vas a hacer y bla. Así vamos ahorrando pasos. ¿Estamos? Buenísimo. Tiziana, me quedé con lo tuyo, perdón. Sí, coincido que en la parte como fáctica, histórica, no te sirve. Sí, ubicate contextualmente, o sea, si vas a decir los 80, de repente decir entre fines del proceso y Alfonsín, pero digo, de repente no tenés que estar explicando mucho más de cuestiones fácticas. No Está bien. corresponde. O sea, no sé si no corresponde, creo que tu tema es lo suficientemente amplio para llegar a las páginas y, ¿por qué no un poco más sin meterte en lo fáctico? Ten en cuenta lo siguiente, ten en cuenta que tu trabajo requeriría, y entiendo que así lo entendés, eh, imágenes. Hay mucha imagen que Sí. vos podés laburar y anexar. Cuando hay imágenes me refiero por ahí, no vas a encontrar una imagen de Olmedo y Porcel acosa, aunque sí, porque todo lo de Olmedo y Porcel es acoso en vivo, en la cámara, digo, pero en el caso que no encuentres es tan fácil como agarrar una, no sé, ver en Un YouTube, fragmento. un fragmento, foto y chao. ¿Estamos? Sí. Pero como Lo que sí no, perdón, estoy tratando de buscar bibliografía que tenga que ver con más lo mediático, porque hice toda una explicación ahora como medio contexto histórico de lo que vendría a ser como movimiento feminista, pero es como muy poco, y como que o sea, como que no hay mucho impacto de eso, así como en toda la sociedad que digamos completa. Entonces quiero ver si encuentro algo más como Sí, mediático en ¿sabes el a quién sentido. le podés Sí. hablar? A Furlano, estaba pensando en fulano eso recién. directora de comunicación, Sí, para que Ah, es te verdad. dé algo de todo lo que serían medios. tal cual. Te iba a decir, porque Y fulano sí, además como nuclea ambas cosas. Es de comunicación y además es una tipa que yo entiendo que comulga con cuestiones de feminismo sin lugar a dudas. Así que por ahí ya te digo, de repente ya le pongo, si vas a escribirle, le pongo ya, fulano, mirá que Amore te va a hacer una pregunta. Dale, Lo gracias. hago porque si le digo eso y de repente no le escribí, quedó muy mal. Bueno, Y nada, sí, consulta, ¿vos qué años hacías? ¿Qué años hacías? Desde los ¿Qué década? 70 hasta post-2001. Pero, digamos, el punto inicial no es como tan específico. Digamos, arranco como diciendo, o sea, como el contexto mundial es como que o sea, lo presento como el, la década en la que empiezan a salir todos los movimientos contraculturales, y bueno, después en Argentina como que no impacta tanto, pero como está la dictadura, como que los movimientos, digamos, son en contra de no. la represión, como que arranco un poco ahí y después hago como la explicación Pero el de corte lo que no, vendría a ser. el corte no es ilógico, el corte está bueno, o sea, vos decís, bueno, en un contexto de represión se corta todo este como movimiento y eventualmente después con esa nueva ola democratizadora, incluso hay una parte del texto de Alfonsín, de Romero de Alfonsín que habla sobre esa nueva ola democratizadora, digo, esta idea de nuevas ideas y bla, bla, por ahí puedes como acarrear eso para lo tuyo, ¿no? O sea, esta Ujú. ola democratizadora no es nada más. No es nada más la cuestión de como de nuevas ideas o de quitar el autoritarismo de las instituciones, sino también como rienda suelta a un montón de movimientos que por ahí ya preexistían, pero en Argentina están censurados. Ujú. Sí, Pero ahí está. y sí, qué sí, bueno. Sí,
Si querés, porque justo que dijiste lo de los medios de comunicación, yo tengo un libro que recopila los 50 años de historia del 13. Y ahí capaz que si te queda algún programa que te interesa y que no sabes mucho, pedime que te paso foto. Dale, dale. O si no, mándame el el tema es título que- y lo busco en PDF. Pero, No tiene título, porque cuando cumplió los 50 es años un se coso del regaló. 13. Mirá vos. Sí. Bueno, dale, gracias. Bueno, dale, pero cualquier Cualquier cosa me cosa, mando. cualquier cosa a nivel comentario, si se te van ocurriendo las otras preguntas, recordá meterlo en la monografía como comentario, a mí me salen y yo lo tiendo a contestar. Por ahí no ya, pero lo tiendo a hacer. Genial. ¿Dale? Vale, gracias. Nada más. Te hago Sí. una pregunta, Sapino, vos también, ¿quién más se va, además de Sapino y Damore? ¿Alguien más va para los socios? Sapino, ¿preguntas? Tengo varias. Dale. Recién me surgió a raíz de Tizi, si tengo que poner algún contexto histórico, porque realmente no sé si hay, porque es actual. Recordame tu tema. El tema eran los estereotipos que sufren las mujeres adultas en el día a día, De acuerdo. saliendo, tipo, problematizando, claro, serían las mujeres adultas y saliendo de los adolescentes. Ujú. O sea, como viendo, ahí me acuerdo, estereotipos como a lo largo de la vida de la mujer, no solamente caer en, bueno, la mujer, bla, 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 bla. Claro. Sí, no tenés un contexto vos. No se me ocurre, al menos no se me ocurre en este momento. Digo. En algunos casos es un poco más fácil que en otros. Pero no se me estaría ocurriendo un contexto. Profe, Sí. pero el contexto justamente en la actualidad no sería como la reivindicación o como el surgimiento más potente del feminismo. Podría ser. Es como el momento más revolucionario por ahí. Sí, No, o porque podría no viví ser. en otras épocas. Quizás O- puedes partir desde la primera marcha del 8M. Se me estaba pensando, a ver, lo que va O a lograr es como, ojo, porque yo entiendo, estás mirando como diciendo, ¿qué están diciendo? A ver, tironealo, a ver, conectalo. Estamos, a lo que voy es, por ahí no tiene nada que ver con el 8M lo tuyo, y ni tiene que ver con esta cuestión de feminismo, pero por ahí podrías hacer un ejercicio de, como consecuencia de ese 8M, tenés una nueva corriente como feminista que cuestiona un montón de cosas, dentro de las cuales también cuestiona la cuestión del estereotipo, o cómo esos estereotipos impactan sobre las mujeres. Focalizando que siempre hay un impacto sobre adolescentes, bla, 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 bla. Sin embargo, a lo largo del presente trabajo se intentará dar cuenta cómo, y te vas como concretamente a lo tuyo. No te interesa cómo impactan pibas de 16 años, te interesa ver cómo, aún teniendo 40, 50, 60 años, estás como cruzada por eso. Digo, se me ocurre pavada, ¿no? Digo, pero yo digo, tenés tipas de 60, 70 años que están teñidas. Y vos decís, ¿por qué? O sea, mientras en paralelo tenés un varón de 70 años totalmente canoso, pelado, pero eventualmente te preguntás y decís, ¿por qué se tiñe una tipa de 70 años? Digo, ¿cuál es el drama de tener canas? De hecho, hay un capítulo muy piola, no sé si muy piola, pero de Los Simpsons que está muy bueno. Porque es cuando ella por primera vez descubre que tiene canas, que en realidad es obvio, y ella decide cambiarse toda la cabeza a canosa, ponele. Y como consecuencia de eso tenés como todo un montón de, o sea, como la sociedad en sí, que lo que te empieza a decir es, che, ¿tenés tarjeta de descuento de jubiladas? Y como que te hace énfasis en esta cosa de, se puso canosa Marge Simpson y de repente eso determinó que un montón de gente la vea como una vieja. Pero nada. O las arrugas, la propaganda de crema. Totalmente. Esto, no sé, tuya que de repente en la propaganda de crema parece que tiene 12 años. Y te dice que la crema es lo más. O sea, sí tenés un montón de cosas para laburar con mujeres más grandes. Pero No, y después, sí, perdón. no dije nada. Ok. Otra duda que me surgió es que tengo varias fuentes, pero no sé si ninguna cataloga como formal, porque, No importa. por ejemplo, encontré... ¿La tenés online? Sí, Bueno, cítala como de página web. ok. Y, o sea, así como revistas y... Por ejemplo, tengo un speech de Madonna que me encantó, pero también, no sé si sirve como para fundamentar... Totalmente. De hecho, vos podrías, es un discurso eventualmente. O sea, podés, Ok. así como vos podés meter el discurso. A ver, lo que yo siempre veo como que me parece que es una constante en ustedes no, me refiero a ustedes, generaciones, es como si el speech lo dice
¿Se me cortó la conexión? ¿O estoy? ¿Estoy? Estás. Estás. Sí, estás. Por ejemplo, si el speech lo dice, no sé, Clinton en los 90 es como que lo podés utilizar como fuente, pero si el speech lo dice Madonna es como, es re poco serio. ¿Cómo voy a utilizar a Madonna? ¿Por qué no? Pero es hermoso. Pero si vale para Clinton, vale para Madonna, vale para a ver, porque eventualmente es una fuente, es un testimonio, es una... Y no importa que sea Madonna, si vos podés identificar a fulano o mengano, que por ahí no tiene la relevancia o el peso como artístico que tiene Madonna, y te sirve, lo podés hacer, porque lo que vos tenés que mostrar constantemente es como el respaldo de lo que vos estás diciendo con algo. ¿Vamos? O sea, no puede aparecer, no, dice Madonna y vos no pongas la fuente. Eventualmente dice Madonna y si lo querés escuchar, está acá. Punto. Entonces yo voy y lo escucho. Ok. ¿Estamos? Sí. Ya te digo, Gracias. si hay una monografía de 10 que fue hecha con Harry Potter, quiere decir que en realidad todo es potencialmente utilizable. Me parece muy bien. Vamos, nuevo planteo, nueva duda. Van ustedes. Expósito, ¿estás con el micrófono? ¿O no estás pudiendo? Sí. ¿Cómo vas a No, hacer? pero lo pongo, sí. Dale, no, porque sé que hace un tiempo no te andaba, no sé cómo era. Pues estaba con la computadora. La computadora murió ya. Bien, pregunta. Digo, ya caducó su tiempo. ¿En qué quedó lo tuyo? Y lo de, y como el recorte de Storm y lo de Cortés, bla. ¿En qué quedó lo mío? ¿Qué pregunta? Me lo vengo haciendo hace tiempo. No, la verdad es que el tema, yo creo que lo tengo. O sea, mi intención es mostrar a Alfonsina Storni como un antecedente del feminismo actual. Entonces lo que estuve haciendo fue buscar alrededor del 1900, 1920, lo que fueron los derechos de la mujer. Uh-huh. Y tratando, o sea, me complicó un poco, ya terminé la introducción, pero no te la mandé, porque ya me había pasado la entrega. Uh-huh. Y dije, bueno, espera la próxima. Entonces nada, me estoy metiendo como en esa de ver, ella se metió en los sindicatos y tuvo un montón de reuniones con escritores hombres y ella era la única mujer, entonces nada, me estuve metiendo como en esa para ir construyendo el desarrollo. Bien, presentando esos derechos, etc. En algún momento, el laburo que estás haciendo está fantástico. En algún momento de tu introducción, ¿sabes lo que tendrías que explicitar? Que en realidad, ¿qué? A ver, como que en realidad la tipa es una precursora del movimiento feminista en Argentina, pero para comprender que ella es precursora hay que contextualizar la cuestión de derechos femeninos en ese momento. Porque si uno lo mira desde la actualidad y si vos no haces esa salvedad, en realidad Storni es como una más dentro del montón. Pero cuando vos lo ubicás en 1920, y entendés que tenés un conjunto de derechos muy limitados en mujeres de Argentina, ahí es cuando se vuelve como una ruptura de paradigma, ¿se entiende? Entonces, en algún momento de tu introducción, no me parece mal que pongas con mucha clase, o sea, con mucha clase me refiero con mucha altura, que tú, a ver, que a lo largo de tu trabajo vas a querer como identificar a Storni y su trabajo como uno de los grandes precursores del feminismo argentino, en tanto comprender a Alfonsina Storni implica comprender el contexto legal de la mujer de 1920 y ver que ella sí era una especie de disruptora en ese contexto. ¿Se entiende? Tal cual. O sea, lo era de lleno. Total, pero no te puedes olvidar de hacer esa aclaración. Porque en realidad esa aclaración es lo que a vos te va a dar una fuerza increíble al trabajo. Y de hecho, en el momento del contexto, no sé si arrancaste vos con la introducción, por ahí no estaría mal que vos, todo esto que vos me decís, busqué leyes y cosas como hacia la mujer, no me parece mal que lo realices como contexto histórico. A ver, la tipa nació en este momento y vivió en este contexto. Y murió en este momento, punto. En el momento donde ella transitó su vida, el clima, ¿cuándo muere ella? Ella muere en No sé si llegó a peronismo, no por eso te pregunto. No. No. Bueno, entonces digo, no llegó a ese momento de por ahí un poco de apertura hacia lo que son las mujeres. Entonces digo, como no llegó, de repente... 1938. Que encima, o sea, a mí lo que me impacta es eso, que como que hizo un montón de cosas y trabajó un montón y luchó un montón y no llegó a ver cómo se realizó su trabajo. ¿Sí? Tipo, cómo llegó a un montón de gente que empezó a hablar luego de que ella murió. Está fantástico. A ver, te estoy en esto, para mí es uno de tu trabajo, así como lo contás, es uno de los que tendría que estar más buenos.
Porque te estoy poniendo presión igual, obviamente. Te estoy poniendo Quizás- presión para que te active, digo. Pero la realidad es que estaría muy bien enmarcado, repito, me parece que tu contexto histórico tendría que estar como fuertemente condicionado por explicar cuál es el rol de esas mujeres a principios del siglo XX, porque en realidad es en ese contexto bastante patriarcal donde vos después empezás a jugar con subtítulos y dices, bueno, a ver, ¿qué rompe Stormy con su literatura, con su poesía? Rompe con esto y acá lo transmite, rompe con esto y acá lo transmite, y ahí tenés armado el trabajo. Lu, Tal cual, yo al principio me basaba como más en lo social, como en los estereotipos que se le plantaban a la mujer en ese momento, pero después me di cuenta que hasta las leyes eran súper estrictas y Total. súper limitadas. Entonces dije, bueno, me meto por ahí y empiezo a buscar por ahí. Total. Sí, sí, no es nada más algo cultural, es algo legal, digo, sin ir más lejos no votan, así que, Mati. no, que quizás, hablando un poco de las leyes, lo que había pensado y ahora buscando que nació en 1892, podés como que tu punto de partida podría ser cuando ella tiene 20 años, en 1912, que es cuando se hace la ley Sáenz Peña, que es el voto universal, el cual incluye a la mujer. Bueno, ella fue impulsora del voto femenino. Ah, está Claro, buenísimo entonces. quizás podés empezar como ahí, digo, tiene 20 años, ya es como que, no es que tiene 10 o 5, o sea, como que Tal cual, súper consciente, sí, sí, tal sí. cual. Sí. Sí, re. Y Gracias. encima tenías de diputado, no sé qué, bueno, uno de los argumentos por el cual la mujer no podía votar o tener participación en la política era porque el cerebro pesaba menos que el del hombre, o sea, Tal cual. Igual, Acá, perdón que me ría, pero a veces estos temas es como decir, che, estos son 100 y pico de años atrás, no es tanto. La verdad que menos mal que hemos nacido en esta época, por un montón de razones, ¿no? Pero bueno, nada, Lucía, quería saber dónde estabas. Hacé algo copado para esta prendrea, jugátela porque te recomiendo que no la pierdas, ¿estamos? Que no pierdas el tren. Tiziana, ahí me dijo Jessica que no tiene drama, que recibe que dijo que hoy puede a partir de las 17 horas, pero si es urgente, le dije que no, que a lo largo del día o mañana por ahí le mandamos. Espero Justo que ahora le estaba redactando el mail. pero decirle, dice Lucho que no, que sabe, o sea, Lucho me dijo que, que estás ocupada, pero no hay apuro. ¿Ah? Gracias. De nada. Vamos, alguno más que necesite. Estoy buscando los que yo muchos sé que potencialmente van a estar en peligro, no en peligro, pero por ahí que están como remándolo un poco más, porque no vi ninguna introducción. Estoy mirando a Lara. Vamos, ahí no va. Lucho, pensé algo nuevo. No, mentira, tipo relacionado, pero incluía ahora otra cosa que es sobre psicología, que es lo de la profecía autocumplida, que se trata de una falsa creencia que tenemos ante una situación o una persona que provoca que nosotros nos comportemos y nos relacionemos con ello de la forma en que nosotros, o sea, coincidiendo con aquello erróneo que pensamos. Pregunta, ¿esto te desestima todo tu otro tema? No, porque yo en la introducción solamente contextualicé la palabra porofobia. Sí. No es que y está como expresado en el último renglón lo que iba a hacer, y era como que estaba medio ahí, medio confuso. Y lo vas a Pero ampliar con con esto esto de la último. profecía... Sí. Lo vas a ampliar con esto último que me estás diciendo. No, es lo mismo, sigue el mismo camino, pero lo que me sirve de la profecía autocumplida es de que esa falsa creencia lo puedo hacer a través de los medios de comunicación que invaden la opinión pública con esto de los pobres y eso, y transforman a una sociedad para que sus comportamientos se amoldeen a esa falsa creencia de que el pobre es pobre por cobrar un plan, o que el pobre es pobre y porque no trabaja y no quiere, haciendo que cada vez las oportunidades para ellos sean diminutas. Bien, está. Y a su vez, sí, o sea, y te va a a su vez, servir, te va a servir como una especie de marco teórico entonces. O sea, es como que le das otra herramienta conceptual para tironear hacia el lado de lo que estás queriendo hacer. claro, y a su vez también está por parte de, por ejemplo, las víctimas, que la persona se trata de formar ante nuestras falsas creencias, haciendo que coincidan con ellas. Y a su vez tengo estudios
que comprueban esto, pero en otros ámbitos, por ejemplo en el académico o mismo en lo familiar. O sea, si a vos toda tu vida te dicen sos un inútil, no servís ni para cocinarte un huevo frito, por ejemplo, es como que a lo largo de tu vida, claro, es como que te van comiendo de a poquito y vos mismo te lo vas creyendo. Como que te Pero condiciona. también hay otra teoría, pero bueno, no me sirve para esto. No, no sirve para. No, a ver, ubicar nada más Le agregué eso, lo que potencialmente. y a su vez también pacté de que... ¿Me quedé Ahí se yo te o ella? cortó. ¿Soy yo o es ella? ¿Es ella? ¿Yo estoy? repetí. Estás ahora, pero repetí porque no se escuchó. ¿Pero yo fui el que me quedé trabado o fue Sí, Ainhoa? sí. Ah, fui yo. No, vos, Lucho. Yo vi nada más a Ainhoa trabada y me quedé y dije, bueno, está, sigue hablando. No dije nada en realidad. Fue como, no, yo lo que te decía es, sí, si son herramientas conceptuales, por más que sean de lo que es más de la psicología, que te van a servir a lo tuyo, agregalo. Lo único que te pido es que lo agregues por ahí en la introducción. Vamos, o sea, que parte de esa La introducción, introducción. que refuerces cualquier cosa en la introducción para que vos puedas incorporar ese concepto. Estamos después, eventualmente lo desarrollarás más adelante. Buenísimo. Y Dale. una cosita más Dime. con respecto a que yo no tenía en claro cuándo pactar la idea cuándo pactar el nacimiento o el surgimiento de estas ideas. Lo voy a hacer a raíz de algunos planes sociales, de la existencia de algunos planes sociales, porque es como que siempre cuando nacieron es como que la gente empezó a decir, listo, no trabajas, se embaraza para cobrar 50 planes y vivir a base de eso. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. No te quiero tirar hacia la parte neoliberal de vuelta, digo, pero yo sé que lo estabas... No, igual incluye. Por así eso que digo, está pensá que bien en realidad, que no sea. desde los planes sociales no, en realidad, porque los planes sociales, en el momento que vos tenés estado benefactor, medio que no te lo preguntás, o sea, es como, es natural, digo, lo que vos tenés, lo que tenés que identificar es el momento concreto en donde Donde vos eso tenés- se critica. Exactamente. O sea, yo creo que buenísimo. deberías buscar, no sé si hay, pero no digo que leas las obras porque no sé cuán largas son, nunca las busqué, digo, pero por ejemplo Hayek o Friedman deberían tener como alguna referencia. Buscá Hayek, creo que es Hayek. Sí, saqué uno sobre Robert Merton. Bueno, Perdón. también puede servir. Que por ahí te dicen, en una sola frase te dicen como, no crea vagos, pero te puede decir algo muy similar y de repente de ahí empezás a construir. O sea, crea vagos porque obviamente pensando que es algo posterior, o sea, que critica eso y que bla, bla, bla. ¿Vamos? Buenísimo. Dale, Dale, algo gracias, avanzado Lucio. para la próxima preentrega. Muchachas, Tiziana y Lucila se Eso te pueden iba a ir decir. en paz. Sí, se pueden ir en tranquilidad. Gracias. A ver, se podían ir igual, han entrado y salido otra vez. Bueno, pero quería nada, avisar. Está bien, está bien. Nos vemos. Adiós, chicas, nos vemos Adiós. mañana. Vamos a otro. ¿Alguno Bueno, más? Había. Voy yo. Vale. ¿Puedo? Ah. Dale. Sí, decidido. No, porque tipo, no quería ir primero, porque tengo varias dudas. Bueno, primera duda, con la encima también las tengo anotadas. Primera duda, ¿en el desarrollo va solo como información o puede ir como una especie de opinión personal sin que digas que es opinión personal? Yo siempre te voy a recomendar que la opinión personal nunca aparezca, salvo que seas lo suficientemente capaz de camuflarla en palabrerío. Ok. Perfecto. A ver, desde ya, que yo creo que, nada, si te aparece en tu monografía, yo creo que, yo automáticamente te lo voy a Sí, tachar no. y a ver, no me importa. A Yo ver, supuse. Pero ahora, si ahí vos está, lográs tampoco- utilizar lo que pensás con otros autores. Tal cual, a ver, tenés que buscar siempre un texto de estas características, a ver, no sé, si más lejos, Romero tiene la postura replanteada respecto a un montón de cosas de historia argentina. Lo que pasa es que hay que tener mucha cancha para leer lo que el tipo está diciendo. Entonces yo te diría, no me importa tu opinión, pero sí puedes ponerla de manera muy elaborada. Sí puede llegar a aparecer, pero tampoco como yo opino en una conclusión. En una conclusión es un lugar donde por ahí te permite hablar un poco más a vos, porque el desarrollo es como la muestra de tu proceso para demostrar algo. Entonces en realidad es como estás tratando de mostrar lo que pasó para después en la conclusión decir, ves que esto era así. En ese contexto ahí a veces he visto, sí es verdad que he visto como opiniones personales, pero repito, muy bien formuladas. No tan obvias, no tan explícitas. Perfecto. Segunda pregunta.
No, nada, esta creo que me la respondí cuando fui mirando otras monografías, pero el tema del anexo, tipo, ¿cómo se pone? Vos ponés ver imagen en anexo, ¿no? Y después abajo el anexo. Imagen 1 en anexo, 2 en anexo, Claro. 3 en anexo. Perfecto, listo, bueno. No es, perdón, eso no listo. es ver imagen, esto para todos, porque esto es una cosa muy común, no es ver imagen en anexo 1, el anexo es único. No, claro, Vamos, ver imagen 1 en anexo. Estamos, es como, Claro, pero eso es perfecto. Sí, ¿qué más? Genial. Después hay un par de, como, viste que yo me estoy como ayudando con una tesis doctoral. Y hay momentos en los que el señor como que da opiniones de otros autores, pero como que dice algo así como, no sé, Paul Kennedy, que es uno que habla de todo esto de las potencias. Paul Kennedy afirma que, y no lo pone como cita tipo textual, sino como que dice información. Entonces yo pensaba que quizás en mi monografía, si voy a poner eso, como ponerlo como datos extraídos de, me parece que quedaría mejor. Porque no estoy citando explícitamente. De hecho, yo busqué el texto de Paul Kennedy, que tiene como 1000 hojas, y busqué las palabras que utiliza este hombre en de la tesis doctoral, y no están textualmente, con lo cual... Está bien, sea, porque viste que tipo, tenés que a ver, buscar. es que no está mal, porque vos podés citar textualmente o parafrasear. O sea, Claro. en ambos casos, en algunos casos requiere cita. Porque es como, a ver, porque estás diciendo lo mismo que el otro autor, pero lo estás Claro. empleando. Entonces, también a veces puedes citar. De repente pones tal como, no sé qué cosa, Kennedy, y ahí pones la cita al final y pones como, Claro. extraído como del texto como doctoral, pero eventualmente lo puedes explicar con tus palabras, no estás obligado a citar textualmente. Okay. Lo mismo me pasó con datos, tipo, como que quizás pongo un dato de esto de que en un momento Estados Unidos prefería como que si había una guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, tipo que ganase la Unión Soviética, que es un dato que también es extraído no sé dónde, también puse dato extraído de, porque o sea, Sí, nada, como que no iba a, o sea, para dar como una validez. Y después, ahora que me estoy acordando, ya que estamos con citas, hay un momento que yo cito a Thomas Hobbes, que es como que él tiene no sé si, no entendí si es un libro, vos sabés más que yo seguro de Leviatán. Leviatán. El libro. ¿Cómo se cita? Porque el chabón, perdón, pero el señor Carlos Pulleiro, no, pero el de la tesis doctoral, pone Hobbes Thomas, capítulo 13, creo que es. Tipo. No importa, citalo a ver, poné. Citalo como porque de cita la con obra. APA claro, pero cual. hombre cita con APA. Pero, bueno, si fuese con APA, no, lo que pasa es que si es con APA sería. ¿Vos estás citando con APA? No. No, yo estoy citando con ISO, por eso, pero Bueno, yo lo que pensé es buscar al final la bibliografía de Carlos, de este hombre de la tesis doctoral, y copiar lo que pone Hobbes. No, porque no vas a tener a ver, es como. No vas a tener la página, por ejemplo, en ISO. Entonces lo que haces es citarlo en ISO, pero citando a el autor de la cosa doctoral. Punto, no importa. En APA hubieses tenido que poner Hobbes en, no sé, el autor del texto, página, o sea, como que te das a entender que es una cita de Hobbes, pero el fulano tomó la cita de Hobbes y vos lo encontraste en este texto. Para el caso no importa, digo, simplemente citarlo del texto doctoral. Ok, listo, genial. Después, yo te dije que eran muchas. Sí, no te estoy escuchando por último, dale. Son pavadas. A la Unión Soviética, ¿queda muy informal decirle como para tipo sinónimo país rojo? Porque yo lo leí en un par de textos, pero no sé si para vos queda. Pero cuando lo pones, comillas. ponele comillas, sí. Obvio, perfecto. Y después, y esta sí como es que es la última, en el primer capítulo, por así decirlo, de la monografía, yo como que empiezo a tratar de dar un contexto, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero me pasa que es como que ya ahí me tendría que meter como en Juegos Olímpicos en sí y en todo esto de no solo la aceptación de la Unión Soviética internacionalmente por la ONU y bla, 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 sino también con la aceptación de en lo que es el COI, el Comité Olímpico Internacional. Entonces, nada, como que te quería preguntar si te parecía mejor, más viable, por así decirlo, dividir como ese capítulo en dos para que no me quede tan largo, porque si no es como que realmente me va a quedar largo. Ten en cuenta que no te estoy pidiendo división en capítulos, ¿eh?
Sí, yo le digo capítulos, pero viste a los apartados, como hicieron en las Sí, otras puedes monografías, dividirlo. claro, sí. Puedes dividir, a ver, lo único que te digo, que he visto también en algunos trabajos, que no te queden como 3 subtítulos, 4 subtítulos en una hoja. Eso es. Claro, No no. va. Pero después vos No, podés está bien. subdividirlo a medida que vos consideres que te va a organizar un poco mejor el desarrollo. Sí, no hay mucho problema. Listo, genial. Listo. ¿Listo? Entonces, sí, ahora sí me silencio. Yo sé que en algún momento va a aparecer otra pregunta, Matías, lo sé. Yo sé que la Sí, tenés ahí guardada seguramente. para después decir, pará, y para hacer. Está muy Alguna bien. tengo guardada, sí. Está muy bien. Es válido. Voy para mi derecha. Randy, ¿vos estás con algo? Dale, así vamos liquidando a los que quedan. Yo te quería preguntar, ¿se pueden hacer encuestas? ¿Cómo Son bienvenidas. funciona? Porque, o sea, viste que la hipótesis yo la dije en la introducción que quería hablar de la clase media argentina, bla, 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 entonces me parece como que si hago tanto hincapié en eso, como que al final lo tengo que usar para algo, entonces como que tendría que hacer algún tipo de encuesta o algo así, si no, ¿para qué lo explico, digamos? Sí, Entonces, se puede no sé, tranquilamente. podés ponerle pasar al curso y que el curso la pase a más gente y como que, no sé, se vaya haciendo como una... Sí, de hecho, en el caso de Petinato no, Petinato es del alemán. En el caso de, se me fue el nombre, Patricio, ahí está. Patricio está haciendo encuesta, Sofía Garibaldi había empezado a hacer una encuesta y después empezó como a repensarla porque temía como que se ofendieran con lo que estaba por preguntar. Pero desde ya que sí, podés después viralizarla. Lo que hacía Petinato, lo que hacía Ando Patricio era, o lo que hizo creo que fue como subirlo a su estado de Instagram y eventualmente ahí empezaron como a participar y eso después te lo resuelve solo. Lo que después vos podés hacer en el trabajo es poner en el anexo la encuesta como en blanco, así como neutra, y bajarle el propio programa, deberías buscar, es bastante fácil de utilizar. El propio programa te la da como en gráficos, o sea, entonces de repente vos pones uno y vas como anexando al final, o sea, en el anexo mismo vas poniendo como los gráficos. No tenés que poner todo, si de repente tenés 5 cosas encuestadas y a vos te sirven 2, y eventualmente pones los 2 gráficos que te importan. Pero sí. Bueno, sí. Sí, porque aparte, tu tema, para ser honesto, digo, tu tema por ahí hasta es mucho más aprovechable si vos lo bajás de lo teórico a lo práctico. O sea, chusmeás un poco qué es lo que te dice el adolescente de clase media de tu entorno. No, y más preguntas no tengo, o sea, ahora estoy investigando el tema del cerebro, pero es un bardo bastante complicado. Es un bardo. Pero no sé qué voy a hacer porque me quería meter con el tema del cerebro para comparar, tipo, cómo afecta cada cosa al cerebro, digamos, más como técnicamente, pero como que es muy difícil, es re complejo. Estoy investigando un montón, pero igual, tipo, no, igual no te compliques tanto, siempre pensá que ese nivel, a ver, porque ese nivel de complejidad también es de facultad, ¿viste? O sea, la realidad es que hay que bajarlo a... Tampoco quiero que sea aburrido, digamos, porque ponele, podría meterme mucho más y, tipo, no sé, explicarte el cerebro y... Por ejemplo, fíjate, yo no sé si está subida... No, por eso digo, no, cosas demasiado por ahí biológicas que a vos no te interesan. De repente a vos por ahí te interesa, la verdad, como más la cuestión social. Fíjate que no sé si está subida a plataforma la monografía de Magdalena Napolitano. Ella laburaba con, creo que está en plataforma, y lo que ella laburaba que lo hizo bastante sencillo, a ver, comillas, teniendo en cuenta que, nada, también tiene que ver con esto de decir, bueno, no me quiero meter en el funcionamiento concreto del cerebro. Y lo que ella intenta explicar es cómo, a ver, el impacto de esa interpelación a las masas alemanas, qué es lo que le genera a esas masas alemanas como escuchar a Hitler, escuchar sus discursos, ver lo que el tipo plantea, y como me acuerdo que lo relaciona con algo como la endorfina, como esa sensación de felicidad. A ver, por ahí jugar un poco con ese lado, no te mandes a... Yo te entiendo lo que estás diciendo, como qué parte del cerebro se activa, o sea, no sé si te va a aburrir, es muy técnico y por ahí... Me voy a meter más por el lado de la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad y todo eso, más que... Sí, porque
por ahí, a ver, no te estoy menospreciando con esto, digo, estoy siendo como realista, digo, por ahí el funcionamiento como serio, grosso del cerebro implica 4 años de medicina y nada, digo, o sea, no te quiero frustrar, básicamente. Entonces, digo, bajémoslo a algo un poco más sencillo, pero yo creo que si lo encarás desde ese enfoque un poco más a lo napolitano, te va a ser más fácil. Que un poco es eso, ¿no? La adicción es eso, es como esa sensación de no sé, contención, felicidad que se te activa en algún lado, producto de haber consumido o producto de haber estado, no sé, 5 horas con el celular. Yo hace un par de años atrás recuerdo una alumna del colegio que entre algunas de las cosas que yo le decía es, bueno, ya, o sea, larga el celular. Y lo que me dice la alumna, que me lo voy a acordar siempre, fue, soy adicta, no tengo datos. Yo sería una de esas alumnas, por eso me encanta lo que estoy investigando, porque Está yo soy así. buenísimo. No, a mí me pasa que yo también, no quiere decir que no tengo el celular acá a mano, o sea, no es que está el celular en la otra punta. Pero lo que ella decía, lo que me llamó la atención es, así como yo te estoy diciendo, así lo tenía, y me decía, Lucho, no tengo datos. Me dice, en realidad, me la estoy pasando viendo como fotos de Instagram, que ya vi 75 veces, pero dice, miro porque miro. Y vos te quedás, bueno, yo, te preocupás en realidad, pero ¿entendés? Que un poco es eso es adicción. O sea, algo le pasa en la cabeza a esa piba, le pasaba en la cabeza a esa piba que necesitaba estar como en el celular. Bueno, nada. Es lo que es, pero no. Y bueno, Por eso te digo, investigar. ¿Cómo? Eso es por eso lo que me interesa Sos investigar. vos, Juli. Sí, yo literalmente soy yo, por eso me encanta. Es como. Es un estudio de caso. Igualmente, ojo, sos vos y varios de acá que no están queriendo decirlo. Digamos que el celular es como. No, pero por eso está bueno también, es algo súper común. Sí, y súper común en la reciente. juventud de hoy. Y súper reciente. Sí. Buenísimo. No, bajalo un poquito para que no te complique y para que no te aburra a vos. Y por ahí no lo pierdas del plano social, que es lo que a vos más te está interesando. ¿Vamos? Bien, nada más. Pasamos. ¿Se fue alguien? Matías sacó el coso. Vamos. Voy para acá. Agos, estás vos. ¿Dudas? ¿Planteos? Sí, un montón de cosas, la verdad. Como que me volvió a entusiasmar el tema, como que me había dejado entusiasmar, pero ahora de vuelta. Y encontré leyendo a Romero que existe algo que se llama el consenso de Washington. Sí. Entonces me puse a leer sobre eso y como ¿cómo se llama? El economista, que fue el precursor, digamos, de eso, se llama Williamson. Entonces, en este consenso de Washington hicieron unos 10 postulados de lo que se tenía que aplicar en Latinoamérica como para, salvarla de la crisis. Entonces, nada, puse eso en una parte y también lo relacioné con lo que dice Anderson, que corresponde a como un segundo periodo neoliberal de Latinoamérica. Sí. Entonces, hasta ahí voy bien. Lo que yo no sé es si tengo que poner esos 10 postulados como por uno. Yo los puse como más generalizando, porque encima todo a lo mismo, a lo que es el neoliberalismo. No tenés que poner uno por uno. De última, agarrar el que te interese o los que te interesen en función de desarrollarlos un poco y de repente citarlo y poner, si se quieren, no me acuerdo si son como postulados breves. Sí, no es muy... Ponlo en el anexo. O si no te interesan un par, metelos como nota al pie de página, o meter en el anexo como la totalidad. O sea, aclará que la totalidad de los postulados están anexados. Punto. Bueno, está bien. Después, en lo que hablo de neoliberalismo, tengo que... yo menciono a Thatcher como, es lo primero, ¿no? Sí. Pero tendría que meterme más en Thatcher y Reagan. No, te vas a lo tuyo. No, yo no lo hice, pero hice más a lo mío. No, vas a la Argentina, o sea, a vos te interesa Argentina, o sea, si querés como para contexto, no sé, no está mal igual si los nombraste, como para decir esto que es súper global, eventualmente lo bajás a la Argentina de claro. Digo, pero nada de ello. Claro, yo puse como que, está Thatcher creo que es el 79, y de ahí empieza en otros países de Europa, como inclinar hacia la derecha, pero también los países de izquierda se van a inclinar hacia un neoliberalismo en ese momento, ¿no? Bueno, eso ya estaría.
Sí, eso ya Ok. está. O sea, olvídatelo. Es el contexto mundial, pero a vos no te importa. O sea, te importa como para meter neoliberalismo y como esta oleada y bla, bla, bla. Digo, consenso de Washington, digo, no me parece que está mal. Pero después te vas a Argentina. De hecho, para irte a Argentina, fíjate, no sé si vos eras la que me dijiste que tenías todo Romero en PDF. Sí. Bueno, Sí, fíjate sí. que de repente a vos te va a servir, en algún momento Romero en el capítulo de menemismo lo que te hace es una especie de, como un antes y un después en el 95. O sea, en el 95, crisis del tequila, bla, 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 empieza como todo el problema económico argentino, un problema que se normalizó, comilla, comilla, 91 con plan de convertibilidad, y después lo que tenés es todo un momento de cierta recesión, te marca en el 97 un momento de pérdida, o sea, ahí por primera vez son derrotados como legislativamente el Partido Justicialista en elecciones, y ahí es como que ya te das cuenta que el humor social empieza a cambiar y que eventualmente, se traduce obviamente si el humor social se cambia es porque lo que está cambiando es el ritmo económico, ¿no? Y ahí ya Sí, te mandás a lo tuyo. perfecto. Y también con eso mismo, me pasó que nada, que encontré de esto del consenso de Washington, que bueno, que en Latinoamérica hay en realidad, ciclos como ay, no me sale, pero bueno, después viene la crisis, como que les va bien y la crisis, como que siempre es así. Sí. Entonces, nada, lo que decía el texto que tengo es que, bueno, desde el 50 hasta el 80, a los países latinoamericanos les va a ir bien. Ay, no sé si me trabé. No, ahí está. ¿Cómo me trabé yo? No. Están los dos bien. Estamos los No, dos. buenísimo. Que del 50 al 80 les va a ir bien a los países latinoamericanos y en la década del 80 va a ser más de crisis. ¿Del 80? Entonces, claro. Mm. Y ahí decía como que no estaban dando préstamos a Latinoamérica, o como que se cortaron. Y ahí me acordé, pero no me acuerdo cómo es bien, algo de México, que Sí, como que no tequila. podía... ¿Es eso? Exactamente, 95. Buenísimo. Sí, el tequila, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Sí, Perfecto. es lo mismo. Vamos, Listo. a ver, repito, vos, obviamente, ocupate en contextualizar bien, digo, que explicar por qué se quiebra como ese momento de bonanza y bla, 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 digo, pero no te olvides, buscar el modo de conectar todo, a ver, de trazar esa cadena que te lleva a la parte como cultural, ¿no? O sea, digo, por ahí, digo, para que no te pierdas, básicamente. Sí, explicarlo, sí, fíjate, sí, ubicar el momento donde se produce la recesión y eventualmente intentar hacer como el puente y trazar el puente de lo que es como la historia más dura a lo que es como análisis de música, de quiénes son, digo, no te olvides de eso. Pero me parece que estás ubicada, no estás desubicada. Me gusta que te hayas enamorado de vuelta del tema, no sé que te hayas desenamorado. Sí. No, es que me parece que como que ahora encontré por dónde llevarlo y va a quedar bueno. Pero antes no creía que iba a quedar tan bueno. Me va a quedar bueno, va a quedar bueno. Créeme que están buenos los análisis. A mí me gustan los análisis musicales. Por aparte me gusta que terminen haciendo trabajos con cierta seriedad de cosas que en realidad previo por ahí o no se problematizaron o no le prestan esa atención. Digo, en realidad yo siempre digo, hay trabajos re grosos que yo he visto de historia y están hechos con revistas de época. O si es revistas, sí, son revistas. Pero bueno. ¿Listo? Sí, listo. Listo, pasamos para allá. Valentina, seguís vos. Silvia Garbi. No sé si hay otra Valentina, creo que no. Yo te quería preguntar algo que es medio bobo, pero tenía la duda. ¿Lo que hay que entregarte de desarrollo es el desarrollo completo o hasta donde nosotros lleguemos? Hasta donde ustedes lleguen. Yo lo que les dije es, idealmente, avancen, a ver, arreglen todo lo que se les fue marcando de introducción y lleguen hasta una hoja 8, 9, 10. Estaría buenísimo ver una hoja 8, 9, 10. Básicamente porque hacerlo les va a liberar bastante el último tramo. Por el último tramo se vuelve un poco más picante, pero porque en realidad ustedes en su cabeza lo vuelven un poco más picante, digo, porque se empiezan a dar cuenta que están a un mes y medio de entregar todo, y empiezan a meterse así como con todo, y nada, esto es un laburo, no sé, aquel que lo haya hecho con tiempo, esto es un laburo que mientras más tranquilo lo vas haciendo,
mientras más gradual lo vas haciendo, es un poco más interesante. Porque este tipo de laburo no es un TP rápido. Y Claro. requerís como un tiempito. O sea, porque aparte es hacer, es releer, es como buscarle como la vuelta. Digo, me parece que va por ese lado. Pero nada, después es por vos. Si llegas a una hoja 7, 8 con altura, o sea, con altura me refiero, no llegues a las 7, 8 tirando fruta para llegar. O sea, que sean No, claro. hojas conscientes. Si vos me decís no llego unas 5 o 6, y bueno, entregás esas 5 o 6 hojas. Muy bien. ¿Vamos? Y te hago otra pregunta más. Yo voy a hablar del tema del hip hop, que ya te había comentado algo. Y si bien yo en la monografía me voy a enfocar en las características y los valores del hip hop, yo siento que tengo que contextualizar un poco y tengo que hablar un poco de Reagan, porque es el presidente que estaba en Estados Unidos durante los 80. Y nada, te quería decir eso porque me habías dicho como que capaz no enfocarme tanto en la parte política y más como simbólica del movimiento, pero siento como que tengo que explicar un poco la parte política y socioeconómica también para poder... Para que tenga Claro, sentido como la contestación del hip hop. Claro, sí, más que nada hablar de ponerle la situación de Nueva York, que era catastrófica en esa época, y bueno, muchos raperos, que yo me voy a enfocar en el rap, salieron de ahí, entonces, nada, te quería como que preguntar si estaba bien. Tiene coherencia lo que estás diciendo, así que sí, entiendo que sí. Okay. Buscá lo mismo que le decía un poco a Agos hace ratito. O sea, buscá cómo conectar, buscá que no te queden como cosas inconexas y lograr como trazar puentes cuando vos hables de lo político para cruzarte a lo que es el rap. Claro. ¿Vamos? Listo. Está bien. Gracias. Tony, seguís vos. Yo no sé, ¿ustedes están exactamente igual que yo los veo? O sea, están como, primero está Brandy, después Sí. está yo, después está Tony, después está Pex, ¿así? Ah, yo pensé que yo solamente los veía así. Ah, entonces no puedo hacer trampa y saltearle a Tony. Dale, a Tony. Yo tengo muchas. También las tengo anotadas para no olvidarme una. Tranquila que una Primero vez que termines de tener todas las dudas, Matías va a tener una nueva duda. El tema es el orden. Yo tengo una crisis con el tema del orden. Porque si bien todos los temas que yo desarrollo los puedo relacionar con un poema, o con algún fragmento de alguna obra de Benedetti, tengo que dar un contexto. Entonces mi contexto fue el Plan Cóndor. Y hablar un poco en un breve párrafo por qué surge de esta amenaza de una nueva Cuba, de qué fue la Revolución Cubana y todas esas ondas que propagó en Latinoamérica. Vos estás mirando que te está yendo para atrás un montón. No, sí, pero justo tengo como una frase como que decía como que la Revolución Cubana dio como la inspiración a diferentes movimientos guerrilleros. Y ahí ya salto, me voy y salto el movimiento de liberación de los tupamaros. Sí. Claro. Bueno, pero después es como que me queda muy desordenado, porque yo salto como que este plan llegó al exilio como muchos artistas, qué sé yo, y todo eso, y ahí hablo de la biografía de Benedetti. Y a partir de la biografía de Benedetti hablo del golpe de Uruguay. Sí. Y como que, no sé, me queda medio desordenado, me parece, tal vez porque no está todo completo todavía. Como ¿Pero que por qué te tengo parece que... desordenado? A mí me parece, como lo contaste, parece que una cosa va atrás de la otra. Sí, ya sé, pero no sé, es como que me da dudas el orden. Es como que todo, como el Plan Cóndor lo podría explicar a través de un poema, pero tengo que dar un contexto antes de explicar de Benedetti. O sea, vos no sabés si primero, ahora eso es lo que me estás preguntando, no sé si primero irte al poema del tipo o primero contextualizar. Claro, No, eso. primero contextualizar. Por eso, Lo listo. resuelvo yo. Es Primero contextualizar porque si no vas a meterte en un poema de un tipo que no me lo metiste en contexto. Claro, no, por eso. Tal cual. Y después cuando ya hablo del poema, como que repito lo mismo que dije antes. No repito, pero le No doy... repitas, pero eventualmente sí, busca el modo de hacerlo, sí, no repitas, pero busca el modo. Tal cual, cuando vos decís, che, no sé, Benedetti, que bla, 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 se fue al exilio y desde su obra empezó a cuestionar, bla, bla, bla. Uno de esos cuestionamientos puede verse a través del poema fulano, en donde sostiene que hay partes, no sé si te pasa, digo, yo la verdad no soy un lector de Benedetti, la verdad es que me voy a desayunar con vos en cuestiones de resistencia, así que tenés que hacerlo muy bien, así aprendo. Pero más allá de esto, digo, lo cierto es que hay poemas o hay escrituras o hay cosas que requieren de
como una interpretación tuya, pero porque por ahí es muy metafórico o es rebuscado, digo. Pero hay veces que cuando uno labura con literatura o con discursos, en realidad no requieren como reflexiones posteriores, porque es re claro lo que está diciendo. Claro. No, sí. A mí me pasa eso con un poema de Allende, que Sí, cuando hablo de Allende voy a hablar de ya directamente la relación del poema con el derrocamiento, sí. el suicidio. Pero sí, Eh, sí, no me parece que esté mal como me lo estás planteando. Digo, me parece que está ordenado y coherente. Juli, ok. ¿te armaste como los subtítulos? Va, qué sé yo, a mí Sí, me pasó que ordenar. los subtítulos es otro tema que para mí van a ser muy graciosos porque son muy poéticos. Ah, me Porque yo contaste. Genial. de un fragmento del poema salen los subtítulos. Por Mira, ejemplo, Allende, Benedetti le dice el hombre de la paz, entonces el subtítulo va a ser el hombre de la paz. está buenísimo. Y así. Pero está buenísimo. Mira, yo hace muy poquito leí un texto que nada, estoy leyendo yo por algo mío, que tenía que ver con, o sea, era sociología de la educación y el último, como la última clase era como si fuese desigualdades de género en la escuela. Te juro, o sea, se llamaba construyendo masculinidades de no sé qué. No te puedo, a ver, no te puedo mostrar los subtítulos porque son descolocantes, pero cuando empecé a leer los subtítulos fue como, no pueden tener estos subtítulos, o sea, no puede ser. Y sí pueden ser. O sea, eran como expresiones muy contextualizadas en colegios de pibes de 15 años. ¿Entendés? No sé, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Y vos decías, ¿este fue el subtítulo que eligió? Y sí, lo eligió. Sí, es poético, está bien, porque el tema es literario, o sea, es histórico literario, pero está tirado a la literatura, así que está buenísimo que tus subtítulos sean poéticos. Listo, genial. Y bueno, y después otra que es más gramática, es como que yo tengo un tema entre los guiones y las notas al pie de página. Como que todo lo paso por guiones o notas al pie de página, y no sé muy bien la diferencia. La googleé, ¿Cómo tipo, guiones? qué poner entre guiones, como en aclaraciones. Por ejemplo, yo digo que un hombre, bueno, era el director de la DINA. Entonces yo entre guiones pongo que era la DINA y una cita como que lo explica. Entonces yo eso no sé, que como que también está. ¿Es como una aclaración? Sí, Yo la pondría al pie de página. Pero una cita al pie de página, ¿se puede eso? porque es una cita, no, lo que pasa es que una cita es como la cita textual. Sí. Yo, en el texto que, perdón, capaz sumo algo, en el texto que yo estoy leyendo, que ya leí, la tesis doctoral, como que hay una cita, ponerle de Orwell en un pie de página. El tema es que el señor cita con APA, entonces es más fácil citar con APA en el pie de página. Claro, por el pie de página ponés paréntesis, Tal cual. ¿Y por qué vos dijiste que lo ponés entre paréntesis eso en el cuerpo del trabajo? No, entre guiones. Claro, porque yo pongo que era director de la DINA y pongo como que la DINA fue utilizada por Chile como un mecanismo de control. ¿Cómo es el director de la DINA? DINA, D-I-N-A. sí, DINA, Bien. de dirección. Dirección, es verdad. Y en la cita esa, lo que estás aclarando es cuál es a ver, ¿estás aclarando la rol. sigla? No, el rol, tipo, ¿qué función cumplió? Pero entonces no lo pongas entre guiones, ponelo, a ver, busca el modo como de conectarlo como con la frase. Por ejemplo, el director de la DINA, coma, que fue utilizada y metelo ahí. Ah, listo. O sea, como incorporarlo y ahí lo vas a poder citar en ISO lo más bien. Ok, ¿No? genial. O sea, como yo siempre digo, como pegalo a lo que vos venís escribiendo. O sea, pegalo en el buen sentido, ¿no? Articularlo con algún tipo de término lindo. Listo. Y después creo que eso, nada más. Si se me ocurre otra. Dale, cualquier cosa lo haces ahí en comentarios, dale. Dale, genial. Igual no quita Gracias. que la semana que viene arrancamos con otra cosa, digo, pero si son 2 horas, así que si es necesario, dado que se acerca lo que es monografía, si es necesario como robar un poco más de tiempo a monografía, lo hacemos, digo, al fin y al cabo es el objetivo de la materia, así que no hay mucho drama. Sí, una pregunta. ¿Cuándo pongo imagen? Tipo, en mi tema, ¿qué pongo? ¿Benedetti? ¿Ver anexo y la imagen de Benedetti? Si vos querés poner la imagen a tu monografía. Hay monografías No, pero no sé. Una fotita de Benedetti. No.
Ah, listo, genial, eso No, voy a tener. en tu caso, por ahí lo que sí estaría bueno que anexes son, no sé si vos vas a elaborar, si vas a elaborar con poemas, no sé cuán largos serán, digo, pero por ahí no necesitas todo el poema. Entonces, No, son Frank. claro, entonces por ahí la primera vez, o la primera vez que te aparece un primer, ¿qué se llama? Verso, ¿no? Cuando son como... Sí, prosa, sí. Prosa, ahí está, cuando te aparece la prosa X que vos que utilizás como por primera vez, de repente pones ver la totalidad del poema en anexo, ver poema 1 en Ah, anexo. listo. Entonces como que lo tironeas para allá, pero no tenés que meter todo el poema. Ah, Yo lo listo, quiero genial. leer todo, lo veo en el anexo. Listo, ¿Listo? buenísimo. Gracias. Fakes. Sí, yo diría que pasen Ando y Nina porque yo estoy como con una crisis monográfica, así que yo diría que primero pasen las chicas y nada. Bueno, ahí. pasamos. Ando, ¿cómo lo resolviste? Me mandaste de vuelta un mail, digo, pero por las dudas te pregunto. Sí, al final, viste que te comenté que iba a hablar un poco de la carrera, pero preferí arrancar hablando del juramento hipocrático, que es cuando se termina la carrera, se reciben con el título médico general y bueno, hacen el juramento. Bien. Y bueno, después del juramento era lo del examen de los residentes, y después explicó la residencia, la responsabilidad, y después explico por algunas situaciones intrahospitalarias, que vendría a ser la calidad de vida del residente, la depresión, los riesgos físicos, todo lo que había puesto en la introducción, y después termino como usando todas estas situaciones hospitalarias y las comparo con lo que vendría a ser Grey's Anatomy para reflejar lo que es la ficcionalidad. Más o menos lo arreglé así. No, bueno, pero lo tenés como armado, no es que está desarmado ni Sí. estás con grandes problemas. Y mi pregunta era porque el juramento hipocrático es de Hipócrates. Y básicamente yo encontré un cuadro comparativo con lo que vendría a ser el juramento original, que es el primero que se hizo, y el juramento de la Declaración de Ginebra, que es el que se hace hoy actualmente. Sí. Y te quería preguntar si estaría bien que yo como que arranque hablando de cómo surgió el juramento, porque tipo encontré un texto que por el título es el juramento hipocrático, una veneración ciega, porque si vos lees lo que dice el juramento original, dice como un montón de, bueno, también por la época, pero como que, no sé cómo explicarte, como que pone a lo que vendría a ser el médico de mayor rango como si fuera un padre o como si fuera un dios. Y nada, quería hablar un poco de eso también, porque como que quería explicar qué es lo que se jura cuando uno ¿Cómo se recibe? hace el juramento, claro, cómo explicarlo. No estaría mal. ¿Todo médico se hace ese mismo juramento? Sí, todos. No, Cuando se termina la carrera. no conozco médicos. O sea, No, está bien. No tengo médicos alrededor. Bien, todo médico hace un juramento hipocrático. Sí, no está mal que expliques lo que me estás diciendo. Sí, igualmente a mí me parece que... A ver, como no que extenderlo tanto. No, extendete si te parece como pertinente. Lo que digo es, estoy pensando, pero eso lo voy a ver después, cómo rompes el desarrollo. O sea, cómo te metes, cómo pensás romper, inaugurar ese desarrollo. ¿En qué sentido? Claro, Tipo, o sea, pasar de lo que vendría a ser la introducción a arrancarlo. Claro, empecé a escribir. ¿Qué empezás a decir del desarrollo? Y yo arrancaría con... No, pues le puse el título que vendría a ser juramento hipocrático y arrancó una vez terminada la carrera de medicina, se realiza una ceremonia dependiendo de la universidad donde se entrega el título de médico general a los que se reciben y a su vez se realiza el juramento hipocrático. El juramento hipocrático está y así. Yo creo que, o sea, como que eso lo podés relacionar con la presión sociológica, no, psicológica, que se le hace a los médicos en el sentido de que cuando hacen este juramento... No, es que eso lo voy a hablar, porque el juramento hipocrático lo que viene a hacer es como una idealización de una conducta que tiene que tener un médico cuando... Por eso, como la presión que tienen al hacerlo. Sí, que bueno, no sé si estaba en presión porque todavía no lo investigué tanto, pero sí, voy a hablar de eso. Pero en realidad es un poco de presión, porque es una cuestión como ética, que vos aceptás, por lo que estoy entendiendo, es como una cuestión ética que vos aceptás y que eventualmente te pone como... No, es que es un juramento ético, por eso. De hecho, yo hace un tiempo atrás
por ahí no tiene nada que ver con tu tema, digo, pero cuando empezó, cuando estaba como muy en boga toda la parte de estos últimos 2, 3 años que tenías como toda la movida por la legalización del aborto, que sigue estando, digo, pero ahora un poquito más callada, no más callada, estamos todos en cuarentena en realidad, o algo así. Lo que tenías es un montón de médicos que te sabían decir los médicos cosas como, para mí, o sea, los médicos que por ahí eran como pro vida, lo que te decían es, para mí es vida. Y si para mí es vida, en realidad no hay ley que a mí me haga hacerte abortar. Porque en realidad, y ahí es cuando te empezás a dar cuenta que la cuestión de la legalización del aborto es un poco más difícil. Porque en realidad, si yo soy un médico pro vida, por más que la ley me diga que yo tengo que facilitar el aborto, no lo voy a hacer. Porque en realidad yo tengo un juramento que plantea que bla, 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 y que yo voy a respetar la vida, y para mí eso es vida. Entonces, un poco jugando con lo que dice Martín. Claro. Tenés la cuestión de la presión ética que te pone el juramento de esta cuestión. Que voy a aprender con vos. Sí, es que en el juramento original se menciona eso del aborto y de algo de la mujer que básicamente no se podía antes. Porque bueno, era tipo precristo, creo que no sé ni qué época era todavía. Sí, siglo IV, Pero, siglo V. Y bueno, nada, ahora creo que en la Declaración de Ginebra, que es la de ahora, creo que se agrega, si no estoy mal. Tendría que investigar un poco más, porque Bueno, pero no, estoy arrancando. Pero más allá de lo que me estás diciendo, digo, entiendo que por el recorrido que me estás planteando, tenés una idea de hacia dónde estás perdida. Nada. Y lograste resolver más o menos lo que me estabas diciendo, y entiendo que el modo en que vas a empezarlo no es inadecuado. ok, bueno, listo, gracias. Nada más, seguimos. Girelli o Girelli, nunca sé. Girelli. Vamos. Tengo 2 dudas. Dale. La primera es, no, mentira, tengo 3. Pero la primera es, Siempre son menos que la que tiene Matías, así que dale. Cuando hablo en el desarrollo y defino totalitarismo, nazismo, fascismo, también quería definir lo que es publicidad, porque muchas veces el fin de la publicidad es... Más que también, publicidad, propaganda. Perdón, que me meto. claro, yo cuando lo defino, lo diferencio para que se den una idea de que la publicidad es más con un fin de adoctrinar que la propaganda, que es más un fin más comercial. Entonces también lo defino y no sé si está bueno definirlo o no. Iba a decir, no, al revés. Yo estaba pensando, a veces la propaganda es política y la publicidad es comercial. Bueno, al revés. Sí. No sé si está bueno definirlo o no, o si me voy por las ramas. Porque vos vas a pensar, en este caso, a los eventos deportivos como propaganda. Claro, de cómo está está regimentada. Sí, vas a necesitar definirlo en algún momento. También me habías dicho que defina fascismo cuando hablo de totalitarismo, pero no lo encontré. Así que ¿Defina no lo agregué. fascismo, te dije? Sí. ¿Y sabes lo que puedes usar? O sea, el diccionario de ciencia política de Bobbio y otros amigos. Sí. Ok. Sí, Yo después, es de fácil lectura. Sí, queremos liberalismo. ¿Cuándo lo vieron ese? ¿Qué? ¿Cuándo vieron ese? Completo el año pasado. Qué bueno, verlo de Prieto, verlo el diccionario sí, está bueno. Y hace poco me pasó, porque nada, estaban las cosas para la monografía, y tipo te define todo ese señor. Así que está definido, las 3 que dijiste que querías definir están, así que sí, después te paso los recortes de eso, porque tiene como 800.000, 500.000 páginas, así que no te voy a pasar el PDF. Sí. Bobbio, aparte le dedica, no sé si es el mismo que estoy pensando yo, pero Bobbio le dedica capítulos, es como tiene capítulos chiquititos para cada concepto, y es como, pero es claro. Sí, puedes usar eso. Buenísimo, gracias. Y otra pregunta es, cuando contextualizo Italia y Alemania, antes y después de cuando llegaron Mussolini y Hitler al poder, y hablo de las medidas, ¿hablo también de cómo utilizaron la propaganda en general sin especificar el deporte? Eso es una decisión propia. Si vos querés de alguna manera dar a entender que en ambos casos en ambos casos lo que vos deberías como manifestar es que lo que tenés es regímenes que no se mantienen solo por la fuerza, sino que apelan al consenso. Si no tenés consenso, difícilmente los dos se hubiesen mantenido.
al momento de explicar por ahí como mecanismo, si es que te vas a meter por ese lado, podés identificar, bueno, bla, 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 propaganda, eventualmente dar y entender que hay un montón de propagandas que son como las comunes, por ahí no tenés que desarrollar mucho, pero propaganda, nada, yo seguramente si digo propaganda, ustedes imaginan para ese momento discursos del tipo y afiches. Vamos, que ahí está lleno, sobre todo en la Alemania nazi está lleno. Y de repente ahí especificar que más allá de esos lugares como comunes o tradicionales, vos considerás, o a lo largo del presente trabajo, se considerará que los eventos deportivos también funcionan cual propaganda, en tanto, bla, bla, bla. Y ahí te vas directamente a los eventos deportivos. Ok, buenísimo. Gracias. De nada. Seguimos. Matías, para antes que vuelvas a hablar. Ya está. Delphi, ¿estás? Sí, estoy acá. ¿Dudas? No tengo una puntual, porque la primera vez cuando yo empecé a hacer la monografía, Sí. escribí algo, no me gustó, pero lo guardé. Y vos me habías dicho que ponga una definición específica, definida, digamos, de discapacidad, Sí. y es lo que yo lo que había puesto antes, así que lo voy a poner ahora. Voy a arrancar con eso, hablo de deficiencia, discapacidad, minusvalía, después, bueno, nombro discapacidades. Y bueno, y después nada, voy a hablar sobre leyes, estadísticas, y bueno, por ahora eso, pero también tengo más temas para hablar, para tocar. Bien, pero no tenés entonces nada como que te esté descolocando. Por ahora no. Bueno, buenísimo, nada más. Elimina Delfina, Ainhoa ya está, Silvia ya está, Silvia ya está, Agus ya está. ¿Aguilera? Mi tema era astrología y cómo aquellas civilizaciones como que estaban influidas por el sol, las estrellas, bla, 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 pero ¿qué pasó después y qué otras, ¿cómo se dice? Creencias vinieron a responder las mismas preguntas y bueno, todos esos temas. Pero mi problema es que no lo quiero llevar tanto por el lado de la ciencia, porque sinceramente no me interesa. Sí. Porque hay un debate de si la astrología es una ciencia o no, si es madre de todas las ciencias, pero a la vez siento que tengo que hablar de esas cosas como para dar una introducción, entre comillas, sobre qué es y bueno, no sé, estoy como... Bien, escúchame, el tuyo lo vamos a resolver por plataforma. Andá de vuelta a plataforma y vamos a intentar ver cómo direccionamos lo tuyo hacia algo, nada, que sea posible. ¿Estamos? Ok. Porque por ahí es un poco largo. Vamos a ver cómo logramos llegar a algo que sea posible desde el punto de vista de fuentes y... Sí. ¿Estamos? Pero dale, vamos para la plataforma y vemos ahí. Juana. ¿Estará Juana? Sí, pero yo no tengo dudas. No hay dudas. Bien, vamos para arriba. Entonces, Pex. Llegaste. Sí, o sea... A ver. Yo soy muy mala para escribir, empecemos por ahí. Y me cuesta barbaridades. Y la monografía, digamos que como que no sería mi mejor amiga. El tema es que yo tengo un material hermoso para Madre de Plaza de Mayo, para tipo el contexto, o sea, hermoso. Pero tengo un problemita con el detonante, o sea, porque no puedo hablar de Madre de Plaza de Mayo, como que necesito algo ahí como para meterle presión al tema. Y no sé qué hacer. Pregunta, y no puedo... pregunta. ¿Hacia dónde gira al final tu tema de Madre de Plaza de Mayo? Claro, eso es lo que Siama no sabe. O sea, ese sería el problema, es que no sé cómo hacerlo, y eso sería un gran problema, porque pienso otro tema, pero digo, no voy a empezar a otro tema. O sea, estoy complicada con la monografía, o sea, seriamente complicada, porque no me molesta sentarme a escribir o buscar información, o sea, yo te juro que eso no me molesta. Pero no tengo tema, o sea, tengo tema, pero no tengo tema, y por ejemplo, me explotó la cabeza los think tanks, los aparatos ideológicos, todo eso, como que me encanta, pero no tengo material para eso, así que como que tendría que empezar todo de nuevo, o sea, la vida. ¿Por qué no agarrás el texto que trabajamos con Pinochet? Digo, te estoy sacando de Madres, ¿eh?
Digo, a ver, el tipo identifica estos think tanks de los 70, ¿no? 80, por ahí de Pinochet. ¿Por qué no agarrás el texto del tipo, buscar la frase donde dice, bueno, la parte como, porque el tipo hay un apartado donde, no me lo acuerdo ahora textual, pero hay un apartado hacia el final que lo que te dice es, no pensemos que las políticas neoliberales han sido bla, 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 simplemente por la fuerza, sino que tenés que tener en cuenta que hay todo un aparato mediático, de los cuales son estos think tanks, que lo que hacen es como allanar el terreno, por decirlo de una manera, o sea, darte a entender que lo que se está imponiendo desde una lógica neoliberal Es excelente, es lo es mejor, es excelente. lo bueno. Tal cual, buscar como la aceptación popular, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no agarrás eso mismo que él dice, haciendo referencia a Chile, y decir, bueno, a ver, este mismo planteo, esta misma lógica del razonamiento del autor fulano, a lo largo de la siguiente monografía se intentará dar cuenta cuáles fueron los mecanismos de think tanks, pero pensado para el caso argentino. Es decir, en X cantidad de años neoliberales, ¿cuáles son los mecanismos que ha implementado los defensores del neoliberalismo argentino a tales fines? O sea, para generar ese consenso. ¿Querés hacerlo aún mejor? ¿Querés hacerlo aún más detallado? Focalízate sobre personalidades políticas determinadas. Haz un análisis sobre la nata. ¿Qué es lo que dice la nata? ¿Cómo la nata se puede pensar como un think tank? ¿Qué es lo que la nata hizo o no hizo? Por ahí no en los 90, por ahí lo podés pensar la nata con Macri. No querés la nata para no caer en lugares comunes. Fíjate, periodistas de renombre. En los 90 existía un personaje llamado Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt es como la nata de los 90, por decirlo. Es la nata es lo que para Macri es la nata, bueno, para Menem es Neustadt. A ver, tenés un montón de cosas para laburar. Porque aparte en la década del 90 vos tenés un montón, tendría que haber un montón de cosas. Digo, yo nunca busqué, pero la década del 90 es la era de la globalización, la era del 90 es la era de la tele. Entonces tiene que haber un montón de cosas de la tele que ayuden como a generar un cierto consenso a esto que está haciendo Menem en el plano económico. Claro, pero o sea, lo que me pasa es que con Madre de Mayo, o sea, literalmente tengo un libro así, sí, que habla del terrorismo de Estado, o sea, que eso es literalmente, o sea, contexto histórico, o sea, me queda perfecto, define terrorismo de Estado, define todo lo que necesito. Sí. Así que estoy como que cómoda, entre comillas, y el texto de este reillo como que ya hice las cosas que podía relacionar. El tema es que no sé con qué hacer como que, cuál es el fin. Claro, no tiene sentido. A ver, te lo digo porque dentro de todo estás a tiempo, o sea, estás a unos 2 meses de entregar esto. Es un montón de tiempo, pero es poco tiempo, o sea, pero también es verdad que tenés 2 instancias de entrega todavía. Y no es la primera vez que me decís lo de los think tanks. Entonces, si a vos realmente te interesa eso, ni lo dudes, jugate algo que te interese en serio, porque por ahí no lo vas a encontrar como think tanks. Habría que ver el tipo cuando dice ese concepto de dónde proviene. Yo no sé, o sea, la verdad que no lo sé. Pero por ahí te encontrás que los tenés como... El tema puede estar como a la altura, al alcance de la mano, porque por ahí lo estás pensando desde el punto de vista neoliberal. Yo no sé dónde estás vos parada políticamente, pero por ahí lo querés pensar desde el punto de vista kirchnerista. Y dices, che, ¿por qué no laburar con la parte del kirchnerismo y ver cómo esos... Porque también, a ver, uno piensa estos think tanks desde el punto de vista de el neoliberalismo, pero en realidad cualquier gobierno tiene un conjunto de herramientas, por decirlo de una manera, como comunicacionales que te van bajando un poquito la línea respecto, a ver, para que vos aceptes de buena gana lo que se te baja, ¿no? O sea, no sé, en el kirchnerismo tenés desde Instituto de Revisionismo Histórico a nivel más académico, hasta Paca Paca, hasta, ¿cómo se llama este pibito? Samba, Zumba, bajando en línea, hasta 678, digo, ahí se me ocurren un poco más de ejemplos. Digo. Entonces, no te prives de hacer algo que por ahí te interesa un poco más, porque 2 meses es poco, pero es mucho también. Porque, o sea, claro, lo que pasa con este tema es que yo ya no tengo todo mi confort de material que había tenido y ya tenía ahí como que listo para sacar. O sea, como que ahora estoy, o sea, tengo Chile y tengo aparatos ideológicos del Estado, de Althusser. Sí, pero esto es un montón.
O sea, también yo pensaba que como al usarlo lo vimos con Prieto, o sea, Prieto me había pasado este material, que es el de pensar la dictadura. Sí, era como, no sé qué me está mostrando. Dale, sí. Y por ahí ella tiene material también de esto que me puede servir. Por ahí sí. Porque, o sea, de marco teórico al Tusser, o sea, clarísimo, el señor habla de eso y también tenemos habitus. Tengo habitus. Sí, yo habitus, ojo que habitus es un poco más cultural. Yo creo que te podrías quedar con el aparato filosófico del Estado. O lo que estás queriendo ver es un poco habitus. Bueno, no, habitus no. Me quedé pensando, es cultural. Porque habitus es la consecuencia, como que yo estoy buscando los aparatos. Sí, no te haces a hábitos porque hábitos es un poco más de sistema, no sé cómo explicarlo, es como un poco más global, o sea, es una cosa como... No, o sea, no, hábitos no lo metas, no te va a convenir. Y aparte, la verdad que leer Bourdieu, la verdad que no es un dato menor, leer Bourdieu es muy difícil, o sea, Bourdieu es un tipo complejo y escribe muy feo y Althusser es un poco más piola. ¿Qué te iba a decir? Ay, me viene. A ver, escuchame una cosa, yo lo que te digo es, salí de tu... A ver, yo entiendo lo que vos decís, tenés todo lo que es bibliografía de madres ahí, es un poco más cómodo, pero si no le encontrás una vuelta y no te gusta, o sea, no te interesa lo suficiente, andate a la parte de think tanks, andá, sentate con el texto de Chile, fíjate dónde lo dice, fíjate cómo lo dice, y de repente aplica el mismo razonamiento que aplica ese autor para la parte de Pinochet, pero a un caso argentino, y empezar a reflexionar cuáles son los think tanks, cuáles son potencialmente los think tanks argentinos. Porque no tiene que ser necesariamente muy económico. No, de hecho los think tanks no son económicos. Perfecto, o sea, anclado en un momento económico, lo que esos think tanks te plantean de alguna manera es como el modo de convencerte de que de que ese modelo económico sea neoliberalismo, sea populismo, sea keynesianismo, sea lo que sea, el modo de convencerte que lo que se está haciendo está bien. Es como esta cuestión de interiorización, ¿no? Entonces es más como, es un perfil más sociocultural. Bueno, Fíjate, tú mira, cualquier cosa me avisás y me interpelás en plataforma. ¿Dale? Ok, perfecto, muchas gracias. Mati, dale. Acá estoy. Obvio. Sí. ¿Puede haber una cita introductoria en cada apartado, capítulo, como no sé, como quieras decirle? Podés. No me emociona la idea, pero podés. Si te parece que a vos te gusta como queda, me la puedo llegar a bancar. Ok, bueno. Y después, yo cuando hablo del inicio de Guerra... Perdón, Juli, ya rápido. Cuando yo hablo del inicio de Guerra Fría, viste que hay autores que la definen en el 45 con el tema de Yalta, era, ¿no? Sí, y otros en el 47. ¿Qué hago? Busco un autor que me guste y nada. Como todas las ciencias sociales, Mati, como todas las ciencias sociales, ¿qué te diría yo? ¿Qué te respondería? Sí, yo creo que me dirías como que busca el autor que más me convenga. Totalmente, el que más te convenza. Yo soy de los partidarios de que sea en el 47, pero hay otros que son partidarios que sea en el 45 y están muy bien. Me da igual. Okay. Pero tengo como que marcar y decir, bueno, la Guerra Fría inició en tal año. Porque yo lo que haría, claro, yo lo que haría personalmente es decir algo así como, bueno, se venía vislumbrando, no sé cómo decirlo, una especie así de bipolaridad, y en el 47 quizás es cuando se da como esta cosa bien... En realidad, podés poner cualquiera de las dos. Yo lo que digo es, si vas a poner el 47, explicas por qué, si vas a poner el 45, explicas por qué. Listo, genial. Después, año más, año menos, la verdad que... Ok. Sería raro que me digas 44. Listo, genial, buenísimo. Liliana, las dos tenían preguntas, sí. La que quieras. No, preguntá, Juli, preguntá. La mía es cortita. Profe, ¿vos conocés algún historiador uruguayo? Porque estoy en búsqueda de mi Romero uruguayo y no lo encuentro. No encuentro a Romero uruguayo. No conozco, pero déjame que pregunto ahora y mando. Pará, yo pregunto y cualquier cosa te voy vía plataforma. Dale. ¿Sabes a quién le puedes preguntar? ¿Sabes a quién le puedes preguntar? Mientras yo pregunto esto, no sé tampoco si tenés trato o no. Preguntale a Tiago. A Tiago Cano. Viste que Tiago tiene como, no sé qué, el amor con Uruguay, y de hecho su tema es como bastante uruguayo. Digo, por ahí encontrás que él tiene un autor uruguayo así como de renombre. Dale, le pregunto. Dale, por ahí, no sé, repito, no sé por qué viene como su origen así como, no sé si tiene antes. Y capaz a Olivieri también.
podés Tal cual. preguntarle. Por ahí desde ese lado viene, pero sí, si no yo te busco, ya, te pregunto a otro agente de historia y veo qué me dice. Dale, muchas gracias. Último, Blandi. Sí, Lucho, lo mío no sé si era tanto una duda, pero estábamos hablando con los chicos por el grupo y como que medio llegamos a la conclusión de que no nos vendría más una semanita más para entregarte el desarrollo. Esperamos al final para decirlo. Sí, sí. Igual, ¿cuándo tienen? ¿20 qué es una la semana que viene? Sí, al viernes. El 27, creo que era. Sí, a 28, Sí, el viernes. Vamos, a ver, una semanita más. O sea, ya sé que es medio, o sea, porque no tuvimos las vacaciones y todo, pero creo que estamos todos de acuerdo de que no vendría mal una semanita más. Sería el viernes 4. Pero te lo digo así porque, no, tipo, es, si vos no tenés problema, cómo te cae a vos con el tema del cierre de trimestres, no te querés Bueno, bien, más. cierre de trimestre. Tengamos en cuenta que... A ver. Sí, no era más, una semanita más. Seguramente las correcciones van a ser un poco... A ver, una semanita más ser un poco más... Está todo grabado, Matías. Una semanita más, tengan en cuenta que se me va a hacer un poco más justo seguramente la devolución y piensen que van a tener un poco más justa la última preentrega. Pero yo creo que sí. A ver, también es verdad que son 32, que de los 32 yo voy a intentar ser muy honesto. Ojalá entreguen 32, digo, pero este paso, Claro. hay una mitad de ustedes que está abriendo la puerta de mesa de examen. O sea, nada, o sea, pero voluntariamente. Así que sí, no tengo mucho problema. Dale, pasamos una semana más. Avisen que yo, de manera muy, muy voluntaria y porque soy muy, muy simpático, lo pasé para el viernes. Viernes. Buenísimo. ¿qué? Somos 8, así que va a haber que avisar sí o sí. Avisen, Sí, por favor. no de avisen. mañana Acá. Sí, ahora avisa alguno por el grupo y mañana de última en historia decimos. Dale. Bueno, sí, creo que mira, haya demasiada viernes- gente preocupada. 4 de septiembre. 4 de septiembre. Bien. Sí, sí. A ver, recomendación para ustedes, dado que me voy a poner a corregirlo con ciertas... A ver, en realidad tiendo a corregir con seriedad, digo, pero ahora como veo que se acerca, va a ser con seriedad en serio, digo, entiendan algo como la gente, ¿eh? Vamos, o sea, si tienen más tiempo, avancen de manera seria, digo, porque después van a tener que hacer en un mes lo que no, nada, lo que por ahí no están haciendo con seriedad para esa entrega. Entonces, no hay drama, una semana más, menos, a mí no me encanta. ¿Estamos? Listo. Buenísimo. Seguramente después cuando me meta más bien en el tema, seguramente te moleste por plataforma. No hay ningún tipo de problema, la molestia es deseable. Nada más, nos vemos mañana y por favor...